Bueno, buenas noches a todos y todas. Un gustazo que estén hoy aquí en esta charla, que también tenemos que agradecer a Viviana. Viviana, ¿dónde está? ¿Por ahí está Viviana? No está por ahí. Fue a buscar el mate. Viviana, después la van a conocer. Por Viviana vino Santiago esta vez, así que le agradecemos a Viviana y bueno, al proyecto de mujeres que lleva adelante también el grupo Conivet y que estuvieron haciendo toda una actividad sobre género y bueno, mañana sigue con las mujeres, después Vivet va a contar un poquito. Pero bueno, Santiago dijo, voy por ahí y ya dijimos, si viene acá no podemos perder la oportunidad de hacer una charla con él. Bueno, ya la mayoría lo conocen, pero presentándolo, es Santiago Sarandón, es ingeniero agrónomo. Me dice que es grado 1 en la facultad en agroecología, en la cátedra de agroecología, en la Facultad de La Plata, que el grado 1 de allá equivale al grado 5 de acá. O sea, por eso, es al revés. Y también, bueno, muchas cosas, muchos años en la agroecología, después nos contará. Y también es presidente de la Asociación de la Sociedad Argentina de Agroecología en este momento. Así que bueno, tenemos el agrado de tenerte acá. Hay un currículum muy extenso, pero me parece que lo hablamos previamente, que con eso dice ya alcanza. Así que un gusto y bueno, el tema, nosotros estamos trabajando en el Centro Emanuel mucho con el tema biodiversidad, que es con el tema del repique, después les vamos a contar también. Y bueno, y ese era el tema que nosotros queríamos también y justo salió. Así que biodiversidad en la sustentabilidad de los agroecosistemas. Gracias. Gracias, Raquel. Buenas noches. Bueno, para mí un placer. Como decía Raquel, aprovechando que invitaron a Viviana Blanco, mi compañera, yo vine a acompañarla a ella y de paso voy a dar esta charla. El tema me parece súper apasionante, calculen 1 hora y 15 más o menos, y después abrimos un debate. Aunque no sean de la rama de la agronomía, creo que van a entender los conceptos. Es una charla muy conceptual, ¿no? O sea, no es tan técnica, a mí me interesa como abordar la temática. Se la pasé yo a Raquel, la charla, para que cualquiera que la quiera la tenga disponible en PDF. Bien, bueno, este es el título, estos son los conceptos que voy a abordar. Y empecemos, bueno, ¿qué entendemos por biodiversidad? ¿Por qué es importante? ¿Y qué tiene que ver la biodiversidad con las ciencias agrarias o la agronomía, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que evidentemente hay una preocupación por la biodiversidad a tal punto que las Naciones Unidas hacen un convenio, como estos grandes convenios que entran en vigencia en el año 93, ¿no? Y estos grandes convenios o protocolos son cuando hay algo importante y está en peligro, ¿no? Cambio climático global, antes fue el protocolo de Kioto, que es el protocolo de Kioto, antes el de Montreal, que era, para los que somos más grandes, el agujero ozono. Ahora está esto, ¿no? O sea, hay algo que de golpe la humanidad comprende que es importante y está en peligro. Hay que hacer algo, hay que tomar medidas. ¿Qué es la biodiversidad? Entonces, el convenio define, bueno, ¿qué es esto? Es toda variabilidad de todo tipo, en definitiva, tiene 3 niveles. Uno, que todos lo reconocemos, las especies. Esto es un gato, un perro, trigo, arroz, perfecto. 2, dentro de las especies, la variabilidad genética. Esa ya no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Sí, entre nosotros, sabemos que somos toda la especie Homo sapiens y no somos iguales. Lo mismo pasa en el mundo, pero eso hay variabilidad genética. ¿Para qué sirve? Para adaptarse. Es la capacidad de adaptarse. Un pool genético, un acervo genético amplio, una población de una especie, pero tiene una gran capacidad de adaptarse a cualquier situación. Eso es parte de la biodiversidad. Y tercero, los ambientes. Los ambientes forman parte según el convenio. Si el mundo fuera mucho más uniforme, habría muchísimas menos especies. Piénsenlo para un campo, para una finca. Una finca con muchos ambientes propicia mucha más biodiversidad que una finca uniforme.
El ambiente genera oportunidades para que haya más especies. Estos son los 3 niveles de biodiversidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con la agricultura? Bueno, la biodiversidad es esencial para la agricultura. ¿Por qué? Porque provee 2 cosas. Primero, algo que siempre tuvimos claro, los genes, los recursos genéticos. Quiero sembrar, quiero semillas. Eso es parte de la biodiversidad. Esa parte siempre la tuvimos clara. De hecho, hay centros internacionales que guardan semillas, no solo de las variedades que se siembran, sino de parientes, en todo el mundo. Acá tenemos el Centro de la Papa en Perú, el CIAT en Cali y el CIMIT, famosos, que guardan muchas entradas, así se llaman, de maíces, trigo, frijoles, lo que sea. La humanidad entendió la importancia de esto, ¿no?, de los bancos de germoplasma, para guardar una parte de la biodiversidad, que son los recursos genéticos, y de hecho hay tanta preocupación que en el norte de Noruega, hay una isla en el norte de Noruega, en Svalbard, se llama así, lo que le llaman el Arca de Noé, es una construcción en el permafrost, donde nunca se descongela, para guardar semillas. Todo el mundo, Argentina tiene semillas guardadas ahí. O sea, una parte de la biodiversidad siempre ha sido importante, hemos sido conscientes de su importancia. Pero hay otra parte, ¿no?, que quizás no hemos percibido, que es la que presta servicios ecológicos. De esta parte, que es los recursos genéticos, lo que nosotros siempre hemos valorado, tenido claro, la agronomía, es la conservación en bancos de germoplasma, y eso es lo que se llama ex situ, fuera del lugar donde se genera, ¿no? Ex situ. Pero el convenio dice que la importante, es el texto del convenio, es in situ. Dice, esta ex situ es un complemento, pero lo importante es conservar la biodiversidad, los recursos genéticos, en el lugar donde coevoluciona. ¿Cuál es la idea, no? El banco de germoplasma es muy bueno, pero hay un problema. Yo conservo durante varios años algo que cuando lo saqué estaba adaptado, pero 10, 5 años después lo quiero volver a poner, a lo mejor ya el ambiente cambió. Es como Jurassic Park. Yo vuelvo, ya no coincide. Entonces, ¿cuál es lo importante? In situ. ¿Y quién hace esa conservación? Los agricultores y agricultoras que diversifican, ¿no? Que son los que han conservado, por ejemplo, en México, estos sistemas, la milpa, ¿no? El maíz se cultiva siempre con 3 cosas mínimas. Frijoles, así le llaman ellos, calabazas y el maíz. Y dentro, además, crecen un montón de plantas que ellos le llaman quelites. Si van a México, se consumen perfectamente. En los restaurantes ofrecen. Hay una enorme biodiversidad. ¿Y quién ha preservado eso? La cultura diversa de los agricultores y agricultoras, ¿no? Fíjense la cantidad de maíces que tiene México. ¿Por qué existen? Porque todo el mundo los conoce, porque le dan un valor. Por ahí nuestra mente agronómica clásica ha sido, bueno, pero ¿cuál es el que rinde más? ¿Para qué vamos a tener los otros? ¡Qué desperdicio! Multivalores, diversidad. Un único valor, se reduce la biodiversidad. Bueno, esta biodiversidad in situ es muy importante. Entonces, tenemos claro que la biodiversidad es importante para la agricultura, porque produce genes, el recurso, y servicios ecológicos. Por ejemplo, polinización. Hay 1/3 de las especies del mundo que consumimos necesitan polinizadores. 1/3 de las cosechas del mundo dependen de que haya polinizadores. Cuando sembramos, no ponemos la semilla y el polinizador. ¿Por qué? Y porque siempre estuvo. ¿Y de dónde viene? No sé, pero viene. Yo pongo acá un girasol y después aparece la semilla. ¿Por qué? Porque vienen los bichos ahí. ¿Y dónde están esos bichos? No sé dónde están. Siempre estuvieron. Pero puede ser que empiecen a fallar. Porque estamos quizás yendo en contra de eso, ¿no? Ese es el otro, los recursos genéticos. Entonces, entendiendo que la biodiversidad es importantísima para la agricultura, ahí viene la pregunta. Yo soy ingeniero agrónomo y me pregunto, ¿por qué no lo vi nunca en la facultad? Yo cursé hace muchos años en la facultad más vieja de la Argentina, de agronomía, que es La Plata. Y nunca, no recuerdo que durante toda la carrera me hayan hablado de biodiversidad. Pero yo tengo un hermano que es ecólogo. Él sí le hablaban de biodiversidad. Él hablaba de esas cosas, pero era para el otro mundo. Y la razón por la cual nosotros no es un tema en las facultades es porque si ustedes ponen
en el Google biodiversidad y buscan imágenes, esto es lo que aparece. Esto. Lo hice yo, así que... Esto. Y entonces uno dice, ah, sí, claro. Acá había un programa, La aventura del hombre. Eso se nota la edad, ¿no? Los jóvenes miran diciendo, ¿qué era eso? Bueno, para los que eran más o menos, era el otro mundo, el mundo silvestre, el mundo de los naturalistas, el mundo, ¿no? ¿Ves? El otro mundo. Y el nuestro, este es. Aunque no sé lo que es, me doy cuenta que estamos en el terreno cómodo de la agronomía. Y acá empieza la paradoja. ¿Y por qué nos damos cuenta? Justamente por la ausencia de biodiversidad. Una característica de los sistemas de producción de alimentos es la ausencia de biodiversidad. Estamos diciendo, necesitamos la biodiversidad, pero nuestra manera de cultivar prácticamente no tiene biodiversidad. Y justamente es lo que aparece que la agricultura y ganadería son las principales amenazas contra la biodiversidad. Primero porque la mitad de los territorios terrestres útiles del planeta Tierra son agroecosistemas, son sistemas agropecuarios. La mitad de toda la tierra útil está ocupada por la actividad agropecuaria. Y el modelo agropecuario se caracteriza por ser de muy baja biodiversidad. El mundo se calcula que tiene 50.000 especies comestibles, pero 15 especies proveen el 90% de la demanda energética de los seres humanos. O sea, el 90% de lo que necesitamos de energía son 15, y 3 son el 60% de todo lo que se cultiva en el mundo. Ahí está, maíz, trigo y arroz, esas 3 sumadas son más del 60%. Todo lo cultivable en el mundo, la mitad son 3 cosas. Y en Argentina pasa lo mismo, fíjense, 82% son 3 cultivos en la región argentina. Soja, maíz y trigo. Nuestro mundo requiere biodiversidad, pero el modelo que tenemos para producir reduce enormemente la biodiversidad. ¿Esto qué es un maíz? Sí, bueno, no es un maíz, es una manera de hacer maíz. Justamente se caracteriza por la soja en Argentina llegó a 22 millones de hectáreas, 25 millones. Miren lo que es, ¿no? El 8º país en superficie del mundo, todo eso verde es una sola especie. Y encima transgénica. O sea, la idea era, siembro soja y elimino toda otra vegetación con el glifosato. También tenemos otro problema en este modelo de producción de alimentos, que es, no solo tenemos pocas especies, sino que dentro de las especies, el otro componente, que es la variabilidad genética, se ha reducido enormemente. Este árbol es una imagen de Estados Unidos, que muestra en las ramas superiores el grosor, es cuántas variedades había hace 100 años, si yo iba a comprar, por ejemplo, de maíz. Bueno, había 307 maíces distintos. 100 años después, 12. Fíjense el panorama. Dijimos, esto, la variabilidad genética, le da la capacidad de adaptarse. Hemos reducido la capacidad de adaptarse. Nuestro modelo de producción de alimentos está, ¿no?, con una reducción enorme. Y encima tenemos otro problema, es el problema estético. Esto es una lechuga, la foto la saqué yo en La Plata. Qué linda lechuga. ¿Por qué es linda? Porque es solo lechuga. A nuestros ojos la biodiversidad es molesta. Es algo que hay que combatir, ¿no? Hay que eliminar. Nos duele la biodiversidad, que le llamamos yuyo, desprolijo, ¿no? Ahora estamos entendiendo que se llama biodiversidad, pero en el lenguaje no es así. O así, estos son los modelos, ¿no?, prácticamente. Entonces, está claro que la agricultura moderna se caracteriza por su gran uniformidad. A nivel genético y específico, no es raro tener toda una parcela de un trigo, que sean todos iguales los trigos. A nivel parcela, no es raro una parcela de una sola cosa, es lo común. A nivel finca, no es raro, por lo menos las fincas agrícolas en Argentina, que produzcan una sola cosa, soja, por ejemplo, solo soja. Y no es raro que haya una región que produzca un solo cultivo, por ejemplo, zona sojera, zona maicera. No es raro, es bastante común. Y encima, fíjense, ¿no?, nuestro modelo conceptual. Esto es una propaganda de un equipo
para colocar sobre la camioneta, la pick-up, nosotros decíamos la chata cuando éramos... ¿Para qué? Para poder esparcir un líquido y eliminar la vegetación del alambrado. Es una vegetación que no está dentro del cultivo, que no compite. Entonces uno diría, qué tontos, ¿quién va a comprar, gastar plata en el combustible, en el aparato, en el producto que va dentro del aparato para matar esto? Mucha gente, es el sueño de muchos. Por fin pude eliminar esto que estaba ahí molesto, ¿no? Y esto es un problema como conceptual, es mucho más que científico. Es la sensación de que lo no cultivado hay que eliminarlo. Guerra a las malezas, erradiquemos la maleza, eliminemos la maleza. Bueno, hoy estamos entendiendo que se llama biodiversidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Dice, este modelo de baja diversidad, lo que acabo de mostrar, funcionó. Y de hecho todavía funciona. Ha permitido durante cierto tiempo altos rendimientos y una aparente rentabilidad, digo aparente porque hay que recalcular a veces los costos, pero nos estamos dando cuenta que a un excesivo costo social y ambiental. Disminuir la biodiversidad tiene por lo menos 3 problemas. Primero, genera una gran vulnerabilidad ecológica. Depender de la alimentación, que es un proceso esencial para el ser humano. Esencial, no podemos vivir sin comer. La agricultura y ganadería aportan la mayor parte de los alimentos en el mundo. Todavía hay pesca, recolección, pero lejos la actividad es la que aporta los alimentos. Y tenemos una gran vulnerabilidad ecológica. Si 3 especies son el 60% de todo lo que comemos, tenemos un problema. Uno diría, pero nunca pasó. Sí pasó. Los que estudiamos agronomía, nuestros profesores nos contaron 2 eventos. Uno, el hambre de la papa en Irlanda. Paradójicamente, Irlanda, país europeo, vivía de un producto americano, la papa. Era tal la dependencia que cuando un hongo, Phytophthora infestans, el tizón tardío de la papa, atacó, como toda la papa eran iguales, son clones, son todas parientes, todas iguales, era la misma composición genética, murieron creo que 2 millones de personas de hambre. Pasó. En Estados Unidos pasó, en el año 71. No murió gente, el maíz, todo estaba emparentado por un germoplasma, atacó una enfermedad, generó pérdidas millonarias. Ya ocurrió, ya ocurrió. Entonces, tenemos una gran vulnerabilidad, una oferta limitada de alimentos. O sea, calorías tenemos. Estamos ofreciendo calorías, pero no variabilidad en la nutrición. Y tercero, hemos debilitado muchos procesos ecológicos, que es lo que nos estamos dando cuenta ahora. Sobre lo primero, fíjense, esta noticia en Argentina de ahora. Argentina, mostré yo, 3 cultivos son el 82%. Uno es el maíz. Aplicamos alta tecnología con la idea recurrente de que ese plus de tecnología nos va a dar el plus de rendimiento que nos va a permitir salir de la encerrona. Y siempre, aunque estamos en una alta tecnología, te aparece, como acá la chicharrita, una plaga que siempre existe hace mucho, no se entiende qué pasó, en algunos casos 30% de rendimiento. Hoy estaba leyendo 1.500 millones de dólares, hemos perdido Argentina, de cosechar por un insecto. Este es uno de los 3 grandes cultivos, o sea, podríamos haber diversificado. Ahora empieza la gente, tenemos que sembrar sorgo el año que viene. Sí, podrían haberlo hecho antes. Bueno, nos está encontrando mal, nos está encontrando en un momento de alta variabilidad ambiental, y esto está asociado a las plagas, no solo es que cambia la temperatura, cambian las condiciones, nos tendría que encontrar justamente bien diversificados para soportar estos vaivenes, y nos encuentra a contramano, con el pie cambiado, totalmente debilitados, y nos genera este problema. Fíjense, esta es la zona de Argentina donde las mermas por la chicharrita han sido hasta el 77% de lo que iba a rendir. Tremendo, esto acaba de pasar. Con toda la tecnología que hemos tenido, todos los INIAS, INTAS, científicos, investigaciones, no hemos podido evitar esto. No lo hemos podido evitar.
3 cultivos son importantes, este es uno de los 3. Bueno, esto es impactante para Argentina. Entonces la idea es, bueno, hay que solucionar esto. Y acá viene la duda, bueno, ¿cómo lo soluciono? Y acá viene pretender solucionar esto dentro del mismo esquema, parece inviable. O sea, no es un problema de pulir, de drones, de precisión, de más eficiencia. Parece ser que el problema es reconstruir la diversidad, porque este es un modelo agotado. Entonces necesitamos una agricultura sustentable, que tenga perspectivas a futuro y resiliente, que soporte y se recupere ante eventos, ¿no? Que va a ser es el mundo que se viene. Entonces aquí aparece que el secreto, la llave, parece ser la biodiversidad. La biodiversidad es como pasar la película al revés. Nosotros hemos destruido la biodiversidad con muy pocas cosas, se ha transformado vulnerable, demasiado dependiente en plaguicidas, y hoy necesitamos otro modelo. Por lo tanto, hay que pasar la película para atrás y reconstruir la biodiversidad. Bueno, la agroecología claramente siempre señala, la biodiversidad parece ser la solución. El problema es que aquí nos encontramos con que un concepto, una idea, biodiversidad, que ha estado siempre en el campo de la biología, de las ciencias naturales, de golpe es la llave para resolver problemas en el mundo de la agronomía. Y nosotros no sabemos nada de biodiversidad. En el mundo lo entendían, lo miraban, lo medían las ciencias naturales. Y de golpe nosotros, entonces tenemos que preguntarnos bien, ¿qué es esto de la biodiversidad agrícola? No toda, o agrobiodiversidad. ¿Qué es? ¿No? Bueno, entonces aquí vemos que el convenio sobre biodiversidad, como el convenio sobre el cambio climático, cada vez que se firman estos protocolos o convenios, contemplan reuniones periódicas de las partes que firman, de los países, que le llaman conferencias de las partes o COP. El quinto de biodiversidad trató el tema de la diversidad agrícola. Dijo, ¿qué es esto? Y dijo, está compuesto de 4 cosas. Los recursos genéticos, eso lo teníamos claro. Los componentes que prestan servicios ecológicos, es decir, ya no es solo los cultivos, es todo lo que está en un sistema, en una finca, una chacra, que puede prestar servicios ecológicos. Tercero, los ambientes abióticos que usted tiene en la finca. Una lagunita permanente, una lagunita, un pajonal, una arboleda perenne, semiperenne, seca. Eso genera ambientes únicos para que existan ciertas especies. Eso es parte. Y cuarto, y acá empieza lo interesante, como no son sistemas naturales, sino sistemas útiles para los seres humanos, es los conocimientos, la cultura de los seres humanos. Esto es lo que dice el convenio. El componente cultural. Nadie siembra lo que no conoce. Si yo percibo que la vegetación espontánea es maleza, la voy a eliminar. Si yo tengo otra visión, digo, no, esta sí, esta no, déjala. Entonces, lo biológico depende de lo cultural. Y acá viene esta relación que me parece muy interesante, ¿no? Porque estamos entendiendo, yo soy profesor de la universidad, que la biodiversidad, pues, profesor en la universidad, que la biodiversidad puede ser el instrumento para reformar los sistemas productores de alimentos y mejorar su performance, hacerlos más sostenibles. El tema es que nosotros decimos, bueno, ¿podemos nosotros en la universidad aprender esto? Hasta ahí nomás. ¿Qué puedo aprender en la universidad? Bueno, ¿qué tipo de conocimiento es el de la universidad? Científico, universal y teórico. Es decir, leyes, ¿no? Cosas que se supone son universales. Bien, entonces yo puedo aprender de la biodiversidad ciertas cosas. Funciones ecológicas, grupos, pero esa biodiversidad, si yo quiero ponerla en juego, se pone en juego siempre localmente, en alguna finca, en algún lugar. Y yo no puedo aprender todas las combinaciones de plantas, distancias, épocas, para todas las fincas que pueda haber en toda Latinoamérica, ni para Argentina. Entonces acá viene otra cosa que es interesante, pero hay quienes sí conocen eso, pero no de manera científica.
es quienes viven en sus predios desarrollan por prueba y error una capacidad de observación extraordinaria. Saben cuándo florece esa planta, qué pájaro la visita, cuándo viene. Hablan, claro, con términos más complejos para nosotros. El suelo acá está gordo. Y uno dice, fértil debe ser. Y tratamos de que el productor diga fértil, para sentirnos cómodos. Pero gordo a lo mejor es mucho más complejo que fértil. Acá vienen los bichos. Los bichos, usted dice artrópodos. No, bicho. Y en el bicho a lo mejor incluye la iguana, no sé qué. Pero nosotros nos sentimos incómodos porque no sabemos qué hacer con ese concepto. Entonces tratamos de enderezarlo al productor para que diga más o menos lo que nosotros, y ahí perdemos información. Pero aquí esto es muy importante porque la agroecología reconoce y valora esos conocimientos. Que durante mucho tiempo, yo me formé así, era aquello que impide la alta tecnología son esos mitos, esas, creencias de los productores que viste, que creen ciertas cosas, desmerecíamos totalmente porque era un conocimiento no científico. Y nosotros tuvimos la soberbia, los universitarios, los científicos, de creer que la ciencia era la única manera de obtener conocimiento. No, es una, pero hay otras. Y esto lo está la agroecología rescatando. Sí, tenemos que escuchar ese conocimiento que puede ser valiosísimo. Es el que conservó en muchos lugares los recursos biológicos. En la quebrada de Humahuaca, Argentina, había un montón de papas y durante mucho tiempo, yo estuve una vez en una finca, había una mujer cultivaba en 1 hectárea como 10 papas distintas. Claro, yo si hubiera sido más joven y no hubiera tenido la agroecología, le hubiera dicho, señor, ¿usted cultiva 10 papas en 1 hectárea? Sí. 10 especies, sí, o variedades. Pero hay una que es más rendidora. Sí, menos mal que vine yo, ¿para qué tiene las otras 9? Y en realidad es porque eso responde a una cultura diversa, ¿no? Ellos son los que han conservado esto. Y fíjense, esto fue un trabajo que hicimos nosotros en La Plata, una tesista, Margarita Bonicato, que preguntó a los horticultores familiares de la zona de La Plata, una zona muy grande de horticultura, que guardaban semillas de cosas que no eran las semillas comerciales. Entonces les pregunté, ¿por qué guarda usted? ¿Por qué si en el comercio hay 10, usted tiene 100? Dice, bueno, económicamente, diversificación, me gusta tener varias cosas. Afectivo, me la regaló mi papá, mi abuela, mi tía, cuando me casé me la traje. La forma me gusta, esta es productiva, para tal receta de cocina es esta papa, es esta lechuga, es esta. Entonces, porque me gusta innovar, yo siempre pruebo. Entonces, porque quiero ser independiente y no comprar. Esta mente, con múltiples razones, preservó la biodiversidad. Si hubiéramos elegido solo esta razón, nos quedamos con el 10%. Y encima, y acá viene el otro problema, o un problema, es ese conocimiento, es un conocimiento súper interesante. Fíjense, la misma tesis. Margarita dijo, bueno, ustedes tienen mucha diversidad de especies hortícolas. Bien, la universidad va a evaluar esa diversidad. Nosotros, ¿cómo evaluamos? Y clasificamos. ¿Dónde? Lo que nos enseñó la facultad, las especies, Linneo. Entonces esto fue, bueno, ustedes tienen esto que está acá. Estas son la cantidad de especies que tienen de esta familia. Cucurbitácea, los zapallos, todo eso, ¿no? Pepino, melón. Ustedes cultivan 9 especies. De la solanácea, papa, tomate, pimiento, ustedes tienen 6. De las leguminosas, habas, porotos, 5. De las asteráceas, que son las compuestas, lechuga, eso, 5. De las aliáceas, ajo, cebolla, 4. Brasicáceas, las coles, tal. Apiáceas, perejil, apio, tantas. ¿No? Fíjense. Pero cuando le preguntaron a ellos, espere, dice, nosotros no tenemos 9 cucurbitáceas, tenemos 31. ¿Cómo 31? A ver, cucurbita pepo, cucurbita... No. Zapallo gordito, zapallo enano, zapallo tardío, zapallo de sombra. Pero ustedes no clasifican científicamente, no. Pero para estas 31 clasificaciones sabemos cuándo se siembra, qué se hace. Entonces hay un conocimiento que si nosotros intentamos capturarlo en nuestra red científica, lo perdemos. Excede la red.
Entonces tenemos que aprender a escuchar y mirar desde otro lugar. Hay un conocimiento enorme con otros términos, con otras expresiones, que es fundamental porque ellos tienen 36 solanáceas. Y para esas 36 conocen cuándo se siembra, qué se hace, qué bicho la ataca. Y nosotros creíamos que tenían 6. No, ellos no clasifican como especie. Incluso, fíjense esto, bueno, en una charla lo mostré. Durante mucho tiempo nosotros creímos de que ese conocimiento no valía nada. Y este es un ejemplo muy claro. Apareció en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes, este artículo, que a mí me llamó la atención, que decía, en la zona de Borneo, Java, Sumatra, selva, es la zona del orangután. Siempre me gusta porque yo cuando era chico leía a Emilio Salgari. Era en esta zona, que transcurría todo. Sandokan y esas cosas. Bueno, en esta zona hay un árbol muy preciado por los nativos, que es este, que se come, combustible. Cuando llegaron los conquistadores, hace como 200 años, me imagino, se llaman los ingleses, los nativos usaban 2 nombres para esos árboles y los ingleses vinieron con sus científicos y dijeron, I'm sorry, habrán dicho algo así, esto es una sola especie. Ustedes están equivocados, esto no son estas 2 que ustedes clasifican como 2 cosas, es una sola especie, por lo tanto, se llama Artocarpus adventitium. Eso durante 200 años mantuvieron esa idea de que los indígenas, los nativos estaban equivocados. Hasta hace poco, que con técnicas muy sofisticadas descubrieron que tenían razón y son 2 cosas distintas. Siempre tuvieron razón, los 200 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor la clasificación del Linneo, que es por órgano floral, por parentesco, claro, la flor era igual, pero ellos capaz que decían, pruebe la fruta. A esa la visita un pájaro, que a esta no. Por eso para nosotros son 2 cosas distintas. Y tenían razón. O sea, estamos descubriendo que hay una cultura, un conocimiento que puede ser muy importante y tiene que ver con la biodiversidad. Bueno, ¿y qué nos dice el convenio, ese convenio? Dice, bueno, la biodiversidad agrícola es muy importante porque cumple todas estas funciones. Entonces, hay que mirar si a nosotros como agrónomos nos interesa, o como productores, como dueños de una finca, alguna de estas. Bueno, ciclo de nutrientes, la fertilidad, me interesa. Regular plagas y enfermedades, sí me interesa. No creo que sea posible, pero me interesa. Polinización. Entonces dice, bueno, yo quiero esto. Bueno, eso se lo puede proveer la biodiversidad. Bueno, entonces lo que hay que entender es que la agroecología siempre lo que hace con la biodiversidad es la biodiversidad y cómo la voy a colocar en una finca tiene que ver con un razonamiento, ¿no? Yo lo que quiero normalmente es una función ecológica. Por ejemplo, tengo plagas y quiero bajar las plagas. Eso es una función ecológica. Quiero la regulación biótica, fortalecerla en mi finca. Quiero eso. ¿Y por qué lo quiero? Porque tengo un síntoma para resolver un problema. Y acá es cómo piensa la agroecología. Y por eso es un nuevo paradigma. Normalmente ante el problema de plagas, que es algo recurrente, que en la agronomía siempre está presente, lo clásico ha sido preguntarnos, ingeniera, ¿qué le pongo? Es con qué la mato. Entonces, si esa es la pregunta, la única opción que nos da es elegir de la lista. Podemos elegir un producto más biológico, pero la agroecología no hace esa pregunta, no dice qué le pongo. Lo que dice es, ¿por qué apareció la plaga? Porque asume que la plaga no es el problema, es el síntoma de un problema, que es un desarreglo de su finca. Ese solo cambio genera un montón de posibilidades más que la otra no tenía. Entonces nosotros decimos, si yo tengo el síntoma, que es la aparición frecuente de plagas, es porque hay un desarreglo que puede estar asociado a una baja biodiversidad. Por lo tanto, yo necesito alguna función ecológica, que es la regulación de plagas, porque hay un principio de la agroecología que habla de la biodiversidad, y ahora yo debo elegir una estrategia. Es cómo meto la biodiversidad en mi finca. Bueno, puede ser un policultivo, aumentar las franjas de vegetación, un abono verde. Hay muchas maneras. Entonces, bueno, ¿usted tiene animales o no? ¿O solo agricultura? Entonces,
Lo que yo hago finalmente como una práctica, elegí policultivo y acá digo qué policultivo, cuándo lo siembro, qué con qué. Esta es la práctica. La estrategia es el policultivo, pero no es que voy a aplicar policultivo, no, eso tiene que haber salido de una deducción. Entonces aquí aparece que yo voy a usar la biodiversidad funcional. Entonces, a nosotros, a diferencia de la biología, no nos interesa la biodiversidad por sí misma, sino porque la actividad agrícola es una actividad económica. O sea, la agronomía es una actividad económica, es transformar los ecosistemas naturales para algo útil. O sea, no queremos, no es que queremos, no nos gustan, es que nuestro objetivo es ya transformar el ecosistema natural porque hay una decisión de interés de producir algo útil. Eso es la agronomía. Por lo tanto, eso hay que hacerlo. Y lo que queremos es la biodiversidad que genere alguna función que nos resuelva algún problema. Entonces, digo, bueno, ¿qué funciones tiene? Polinización, regulación de plagas, y acá están los componentes. Bueno, entonces polinizadores, entonces esto, y después es cómo yo lo hago, como una rotación, lo aplico como esto. Ese es como el razonamiento, ¿no? Porque, fíjense, cuando uno empieza a mirar con otros ojos, empieza a descubrir eso que siempre estuvo presente. ¿Qué nos pasa con la plaga y la planta? Nosotros, ante la preocupación de un cultivo y que un insecto, la chicharrita, lo que fuera, no nos consuma, no nos destruya el cultivo, recortamos ese mundo haciendo foco en la planta de interés y la plaga que la ataca. Y nos olvidamos de que hay otro mundo y prácticamente asumimos como que lo que hay en esa hectárea es eso. Y eso no es cierto. Siempre, siempre estuvo y está todo esto. No le prestamos atención, está ahí. Muchísimos enemigos naturales, microhimenópteros, las vaquitas, catarinas, bueno, son coccinelios que consumen la forma juvenil, el adulto, pulgones. ¿Cuántos puede consumir? 100 por día, cada uno. 100 por día. ¡Wow! Es mucho. Yo pensé que comían uno entre 4 y descansaban un mes. No. Claro, porque no tenemos idea. Sí, no somos ignorantes, sabemos que estos bichos existen, pero la idea nuestra es que sí, pero no, son voraces. Bueno, y aparte tiene una enorme variabilidad. Una crisopa, cuyo larva, fíjense lo que es, consume pulgones, el famoso, bueno, mamboretá, tata Dios le decíamos nosotros cuando éramos, acá hay viejos también, ¿cómo se llama? La mantis religiosa. Sírfidos, la larva de este bicho, que parece una abeja, pero es una mosca. El sírfido, estas son devoradoras de pulgones. Entonces yo digo, yo quiero sírfido. Bueno, usted lo que tiene que tener es hembras. Estos son sírfidos. Parecen abejas, no son abejas, son de otra familia. Entonces yo digo, quiero en mi finca tener este bicho. Bien. ¿Qué necesito? Tener a la hembra que va a poner los huevos. Bien. ¿Y esa hembra qué come? ¿Pulgones? No. El hijo de ella se va a comer el pulgón. La hembra come néctar y polen. Entonces son dos cosas, claro. Como adultos tienen una función, como jóvenes otra. Hay otros que no, como los vaquitas, adultos y juveniles comen, pero estas no. Entonces yo digo, quiero tener esto, tengo que ofrecerle, bien. Y acá empezamos a ver que no es azaroso esto. Fíjense, estos son todos fotos de sírfidos, que yo los quiero porque quiero su larva. ¿Hay algún patrón que reconozcan que tendríamos que en un campo? A ver si vos tenés las condiciones, vamos a visitarlo mañana. Ahí se ve algo, ¿no? ¿Qué es? Flor amarilla. Bien. Si apretamos un poquito más el foco, ¿podemos distinguir algo un poquito más que...? No tanto como la especie, no tanto, sino la familia, las compuestas. Que hoy le dicen asteráceas. Sí, exactamente. Y nosotros hemos analizado, estos son gente de Argentina que ha trabajado, y nos dice, mire, hay familias botánicas que son las que proveen néctar y polen. No todas, ¿Cuáles son? Fabáceas, leguminosas. Apiáceas, umbelíferas. ¿No? Ese es el nombre nuevo, nosotros la conocimos. Las compuestas, brasicáceas, las coles. Malváceas,
convolvuláceas y poligonáceas. Estas familias son importantes, fíjense para los que no saben, ahí están las flores, leguminosa, tréboles, alfalfa, bueno, árboles, acacias, ahí. La leguminosa es una familia enorme, es muy importante. Estas, todas las que tienen esta inflorescencia, que es en umbela, en inglés, en paraguas, por eso es que se llaman así, apio cimarrón, bueno, y la zanahoria, un montón. Es importante, acá vienen las avispitas, las flores, las compuestas, re famosas, los cardos también son compuestas. Brasicáceas, es re común, el nabo, el nabón, son malezas. Las valváceas, poligonáceas y convolvuláceas. Ya tenemos un panorama de que, si voy a visitar una finca, ¿qué tengo que ver? Ahí hay, es importante. Pero también hay otros grupos que son, con lo que ha llovido acá, hoy por hoy tenemos este grupo. Pero claro, estos están presentes y son enormes devoradores. Yo lo que tengo que saber leer en una finca no es si los voy a encontrar, porque a veces están enterrados, es si en esa finca están dadas las condiciones para que este grupo esté. ¿Qué necesitan? Estos son anfibios, quiere decir que en una etapa de su vida necesitan el agua. A diferencia de los reptiles que se separaron del agua totalmente, estos necesitan poner sus huevos y aparecer en las primeras etapas de su vida, renacuas con el agua. Entonces, si yo no tengo agua, no tengo. Esto. Otro grupo, arañas. Es re importante las arañas. No hay arañas vegetarianas, son todas depredadoras. Algunas hacen tela, otras no, necesitan ambientes más permanentes, árboles, etc. Otro grupo, los murciélagos. Impresionante, es un grupo enorme y como tiene un cuerpo grande, son enormes devoradores. Todos los murciélagos de acá del sur son insectívoros. En el norte ya tenemos que comen fruta, pero en el norte es, digamos, Centroamérica. Acá son todos insectívoros, pero claro, fíjense, es un enorme poder, pero este es un capítulo de un libro que yo publiqué, donde invité a unas investigadoras que trabajan en murciélagos, y ellas le pusieron, en el título del capítulo, el conde Drácula le dio mala fama. Y aunque Batman hizo lo posible por mejorar la imagen, el murciélago sigue provocando más temor que gratitud. Y acá viene el otro tema, que a veces esto que nosotros científicamente entendemos como biodiversidad y que es bueno, es percibido como algo negativo. Entonces acá viene lo otro, no basta con que biológicamente sirva, sino que tiene que existir una percepción de los agricultores y agricultoras en ese sentido. Y fíjense lo que pasó con los murciélagos. En otro artículo de una chilena que trabajó en el sur, ella lo que hizo fue, con 75 productores, técnicos, todos asociados al cultivo de arándano, les preguntó, la palabra murciélago, ¿qué palabra le despierta a usted? ¿Qué sentido le despierta? Y está en inglés, lo que voy a mostrar, pero fíjense. Fíjense las palabras que despiertan. El tamaño de la palabra es la frecuencia con que apareció. Enfermedades zoonóticas, riesgo y temor, algo desagradable, ataques directos, me va a atacar el murciélago. Pero ya algunos empiezan supresión de pestes, otros cadena trófica, tienen que ver, sonidos y olores, negativo. Está ahí en el techo, y el olor no me lo banco. Símbolo, es un símbolo de algo. Entonces, fíjense qué interesante, cómo 75 personas que opinaron, le tiro la palabra, ¿qué imagen le viene a mí? Miren, las tres más grandes son que desaparezcan los murciélagos. Pero claro, después cuando empieza uno a ver el rol que puede cumplir, puede cambiar esto. Pero esto es importante y lo pongo, este es de ahora, 2024. Esta es Paula Meli, porque es algo que tenemos que empezar a percibir, es cómo esa biodiversidad es percibida por quienes la deben manejar. A veces es un tema cultural, ¿no? La otra pregunta es, bueno, si yo tengo biodiversidad, sé que puedo controlar las plagas, ¿no? De alguna manera, pero ¿puedo aumentar la producción? ¿O hay que reasignar producción para incorporar biodiversidad y otros servicios? Bueno,
La buena noticia es que con biodiversidad se aumenta la producción. Entre otras razones es esta, es muy ecológica, pero tiene que ver con que distintas especies coexisten absorbiendo, empleando diferentes recursos. Por ejemplo, esto es una pradera de Estados Unidos, plantas que tienen sus raíces a gran profundidad con plantas que la tienen. Entonces, es que amplían los recursos y la suma de todo esto en general es más que cualquier cultivo solo. Esto es una experiencia que se hizo en una revista de alto nivel científico que probó esto y dijo, a ver, en distintos países se hicieron simultáneamente, Alemania, Portugal, Suiza, etcétera, se dijeron, vamos a hacer parcelas. Una parcela ponemos una sola especie. Después en otra ponemos 2 especies. 4, 8, 16 y 32. Y después de un tiempo cosechamos toda la parcela. ¿Qué rinde más? En general, rinde más sumar todas. Cuando hubo más especies, se capturaron más recursos, se produjo más. Claro que la especie 1, que estaba sola, cuando está metida acá, si yo cosecho esa especie, va a rendir poco. Pero no me interesa eso a mí me interesa cuánto obtengo por la suma. Es lo mismo que este trabajo, fíjense, cacao. De la izquierda es, si yo siembro cacao solo, como se siembra normalmente, ¿cuánto obtengo? 1000 kilos por hectárea. Perfecto. Y si yo lo mezclo el tratado con un montón de otros cultivos, acá están. Y bueno, el cacao rinde menos. Un fracaso, ¿dónde lo aprendiste? Pero si vos sumás todo lo que puedes sacar, es más. Esto también nos cambia la mente. Ya no tenemos que seguir mirando el trigo, el maíz, es el sistema. El sistema, fíjense, más del doble rinde. Pero claro, no el cacao. Entonces ahora supóngase que estamos convencidos. Listo, me convencí. Bien, mañana me voy a mi campo de nuevo, estoy esperando que se haga de día porque yo quiero ir a ver. Bien, y voy a medir la biodiversidad de mi campo. Y voy a ponerle un valor, bueno, verde, amarillo, un semáforo rojo. ¿Cómo anda la biodiversidad? ¿No? Imaginen que se encuentran mañana. ¿Y cómo andas con la biodiversidad vos? ¿Cómo te fue con tu biodiversidad? Bueno, es un tema de conversación nuevo. O sea, no, seguro que no hablaban así. Entonces, a partir de mañana, hace mucho que no te veo. Bueno, entonces digo, ¿cómo lo mido? Yo quiero, listo, ¿puedo ir a mi finca y ver? ¿Puedo no medirla exactamente, pero tener un panorama de cómo está? Sí, claro que se puede. Y acá viene el primero. Si uno habla de biodiversidad, habla de todas las especies. Entonces parece imposible medir en una finca, una hectárea, 50, 100, no sé, todas las especies existentes, porque estamos hablando de microorganismos, bacterias. ¿Y si yo tengo que medir todo eso? No, por suerte no. Hay algo interesante que es que todo lo que usted tiene depende de la base. ¿Cuál es la base? Las plantas. La vegetación es la base de todo el resto de la biodiversidad. Es lo que captura la energía solar y la transforma en materia orgánica. Entonces usted no tiene que medir todo, porque usted podría medir con trampas la fauna. No es difícil trampearla, capturarla. Lo difícil es discernir eso que capturaste qué es. No siempre es fácil. Pero las plantas tienen muchas ventajas. Primero, no se mueven, o sea, siempre están ahí. Segundo, yo puedo reconocer 3 especies distintas, aunque no sepa qué son. Esta no es lo mismo que esta. Nuestro ojo tiene esa capacidad, cosa que los insectos, ni a nivel familia, si no sos experto, lo puedes discernir. Entonces yo necesito tener la estructura. A ver, esta finca ofrece oportunidades, nichos, ambientes como para que haya una gran diversidad. Va a estar la diversidad. ¿La finca no ofrece? No va a estar. En principio esa es la idea. Entonces yo puedo medir la composición, que es las especies que tengo, la estructura. Por ejemplo, si yo tengo, porque acá no estamos midiendo la cantidad de especies. Imagínense que yo tengo en un lugar 10, una pastura así, que tiene 10 especies de bromus, un género muy común, ¿no? Cebadilla criolla. 10 especies de bromus. Biológica y taxonómicamente es una gran diversidad. Son 10 especies distintas. Pero desde el punto de vista de la oportunidad del ambiente es un monoambiente. Todas herbáceas, todas. Yo puedo tener en otra finca 3 especies. Una gramínea,
una leguminosa y un árbol, y estoy generando muchísimas más oportunidades, muchísimo más ambiente que en la otra. No es la cantidad, es la oferta. Un árbol ofrece muchísimo, porque el tamaño, la altura, las flores, la sombra, la hojarasca, las oquedades dentro del árbol, bueno, eso es un poco lo que hay que mirar, ¿no? También se puede ver, bueno, genética, especies, vertical, si tengo estratos. Son formas como de tratar de entender esa diversidad. Y otro concepto interesante que también tenemos que entender es que yo puedo decir, me interesa la diversidad funcional, quiero funciones. Una función es la regulación biótica, control de plagas. La otra es la fotosíntesis, o sea, acumulación de biomasa. La otra es la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo. Bien, entonces digo, pero tengo un montón de especies. ¿Y cuántas especies puede haber en...? Y 1.000.000, 100.000. Bien, ¿y cuántas funciones hay? 7, 8. A ver, espere. Usted me dice que hay en un campo 1.000.000 de especies y 8 funciones. ¿Quiere decir que hay un montón de especies que hacen la misma función? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Cómo es que? ¿Por qué se creó este mundo así? Y es interesante, ¿por qué? Porque en laboratorio, yo con una enemigo natural, uno, que voy, selecciono, lo crío, puedo llegar a eliminar una plaga. Siempre y cuando no me varíe la temperatura, no me varíe. Entonces, esta aparente redundancia de que haya muchas especies que hagan la misma función asegura que independientemente que llueva, que no llueva, que el suelo sea ácido, siempre se va a cumplir. La biodiversidad nos asegura que hay, y puede haber, por ejemplo, hay un grupo que se llama ingenieros de suelo, que son aquellos que por el tamaño generan galerías. En ese grupo están las raíces de las plantas, las lombrices, algunos escarabajos, que no tienen que ver nada entre sí, pero cumplen la misma función. Entonces, lo que yo necesito es saber si tengo los grupos funcionales. Es como en una construcción. Vamos a construir un edificio, necesito albañiles, maestros mayores de obra, transportista, azulejista, plomero. Me faltaron plomeros, bueno, poné más electricistas. No tiene nada que ver. Si falla un grupo, que haya más de otros grupos no resuelve. Entonces, lo que hay que tener es los grupos, asegurar que estén los grupos funcionales. Entonces, después viene, bueno, ¿cómo podemos saber si tenemos buena diversidad? Bueno, también se puede saber con esto, ¿no? Yo tengo mi finca, está en una matriz y hay un corredor o conexiones. Conexiones porque la biodiversidad, si yo tengo una finca de 5 hectáreas y todos mis vecinos, y hago súper biodiverso, pero todos mis vecinos hacen un monocultivo, yo estoy en un desierto, una isla, ¿por dónde van a llegar? Bueno, tiene que haber corredores, o sea que también me importa lo que tengo y lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que alguien escucha esta charla, un productor, y dice, mire, escuché que si yo tengo suficiente biodiversidad en mi campo, no necesito aplicar plaguicida. Sí. ¿Puede venir mañana con todo ese auditorio que tiene, que seguramente, a medírmelo en el campo y decirme si aplico o no? Sí. Bueno, pero mándeme hoy la ubicación de su campo. ¿Listo? Y acá está. Es este. Vamos a ir mañana, pero hoy ya tenemos una imagen. Y la sensación que nos da es, le decimos, tranqui, no aplique que usted tiene biodiversidad, o ¿qué vemos ahí? No hay manera, acá no hay manera de que deje de aplicar. Aquí sería un error, mire, puede aplicar un producto menos tóxico, pero lo que usted tiene es que reconstruir la biodiversidad. Como está hoy, no le queda otra. Pero claro, a lo mejor ya la situación tiene algún monte o vegetación espontánea, parcelas más chicas. Fíjense esto, que empieza a ser interesante. Estos son como ambientes únicos. Esto es un ambiente posiblemente de agua semipermanente. ¿Cuál es la tendencia nuestra? Hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque está desaprovechado. ¿Por qué? Porque no tiene cultivo. La idea es, si lo podemos secar, podemos meter a lo mejor es media hectárea, un maíz. Yo sé cuánto gano con media hectárea de maíz. Lo que no sé es qué pierdo al hacer desaparecer ese ambiente. Ese es un ambiente único que genera condiciones únicas, que provee una fauna y flora única. No digo no lo saquen, pero no lo saquen a la ligera.
primero tratemos de entender qué cosa fluye de ahí, qué cosas aporta ese ambiente, porque a lo mejor aporta mucho y no hay que sacarlo. Porque si yo me arrepiento y lo quiero volver a tener, es imposible. No puedo reconstruir la vida que había ahí. Entonces son como nuevas miradas que me parece que son interesantes. No son categóricas, no hay que tocar, no. A lo mejor es necesario, pero no a la ligera, hasta entender de qué se trata. Bueno, esto es La Plata, los invernáculos. Por ejemplo, si yo tengo un invernáculo y digo, quiero dejar de aplicar plaguicidas y mando la foto, bueno, no entiendo dónde aquí puede estar ese reservorio. Podríamos meterlo entre el invernáculo, con flores, se hizo, puede funcionar, pero el ambiente alrededor no parece tener. Bueno, esta es otra foto de otros cursos que di. O sea, esta es mi parcela, todo esto es diverso, y hay un río, por acá fluye la biodiversidad. Bueno, este es otro ejemplo de un campo donde prácticamente no se podría, está ausente. Entonces, le digo, bueno, si yo no tengo, la puedo promover. ¿Cómo hago? Bueno, yo tengo que tener en cuenta que la biodiversidad depende de mi manejo y de lo que hay naturalmente. Ambos interactúan. Ahora fíjense cómo está de moda, empezó, esto es de ahora, ¿no? 16 de abril. Las revistas de divulgación empiezan, fíjense, sembrar sinergias, experiencias de intersiembra de cultivos de granos y servicios. Empieza una idea que fue combatida durante mucho tiempo de policultivos. Ya empieza a ser aceptado, ¿no? Como que es posible, en este caso es maíz con trigo sarraceno, Phagopyrium esculento, que es de las familias poligonáceas, una de las familias, muchos que lo han hecho y dicen, no, ahí está lleno de bichos, de insectos benéficos, ¿no? Más allá de que se coseche y se vende, ¿no? Entonces ya empieza esta idea de la diversidad a emplearse en la gran escala, ¿no? Bueno, uno puede aplicar en franjas, de distintas maneras según la maquinaria que tenga, siempre haciendo lo posible, ¿no? Y probar siempre, pequeña escala. Bueno, no me animo, tengo 100 hectáreas, no las voy a hacer. Pruebo en un pedacito, por supuesto. Bueno, estos son otros lugares, con árboles, misiones, ¿no? La horticultura también. Hay muchos que hacen horticultura y hacen este tipo, ¿no?, de diversidad. En las pasturas también, la ganadería siempre ha tenido sistemas más diversos. Y también, bueno, un poco esto de la biodiversidad y del aporte que puede tener, esto es típico de sistemas pampeanos, estos son talas, ¿no?, que están en el alambrado. ¿Por qué? Porque las aves comen las semillas, se paran en el alambrado y las deyecciones atravesaron todo el tracto digestivo, están listas para germinar, es muy común. ¿Qué pasó en la zona de Argentina donde yo vivo los últimos 20 años? Había estos sistemas mixtos, donde había 150 hectáreas, 100 hectáreas, un productor tenía una parte ganadera, los suelos más malos, y una partecita donde podía hacer agricultura. Llegó la soja a $600 la tonelada. Eso es lo que valió, $600 la tonelada. Entonces, la disyuntiva de estos productores, la zona, no la mejor zona de Argentina, zona mixta, era, a ver, ¿qué produce este lote? Carne. ¿Cuánto produce? En la zona esa son 80 a 100 kilos de carne por hectárea por año. Es cría, ¿eh? Bien, ¿cuánto vale la carne? Tanto. ¿Qué puedo producir? Soja. ¿Cuántos kilos? 3.000. ¿Cuánto vale? $600 la tonelada. Afuera la carne. Y afuera con la carne, los ambientes asociados a la ganadería. El alambrado tiene sentido si tenés ganado, si no, es una molestia. Se eliminó. Y aquí empezó un problema que nosotros con una tesista, ¿qué me puede proveer a mí esto? De alguna manera, esto es parte de la biodiversidad. Lo que a mí me interesa es esto. Estos son los libros de la primaria, la trama trófica, la red trófica, ¿no? Y uno lo mira como, sí, lo aprendí en la primaria, qué sé, ¿pero qué tiene que ver esto con la agronomía? Bueno, fíjense este trabajo que hizo una tesista en La Plata, ¿no? Ella estudió en La Plata, zona hortícola enorme, la más grande de Argentina, porque provee todo Buenos Aires. Ella dijo, a ver, voy a hacer un muestreo de la vegetación que hay en fincas que dicen manejo agroecológico, ¿no? Bueno,
Voy a esa finca y eso que hay en los bordes de la finca, en los caminos, en esa vegetación, recojo con muchas trampas distintos grupos de insectos y bichos. Y acá está en el mapa, ¿no? Algunos son fitófagos, o sea, posibles plagas. Comen los coleópteros, o sea, escarabajos, chinches o hemípteros, los gusanos o lepidópteros, los saltamontes, ¿no? Y los trips. Estos son los grupos. ¿Había? Sí, pero también estaban los depredadores, los parasitoides, los hiperparasitoides, todo un conjunto, una red o trama trófica robusta. ¿La agroecología quiere eliminar? No, quiere mantener un equilibrio. Y aquí pareciera que está asegurado. ¿Por qué? Porque aunque están los fitófagos, hay una red. Dice, bueno, eso es lo que hay alrededor de las fincas. Pero adentro de las fincas agroecológicas, ¿cómo es esa red? Muy parecida. Entonces quiere decir que yo no necesitaría, aquí no tengo el peligro de que se me escape la plaga, yo podría manejarla sin plaguicida. Sí, uy, qué bueno. ¿Y las convencionales, las que no son agroecológicas? Bueno, mire, esto es lo que hay afuera de las convencionales, en los bordes. ¡Wow! Está re bueno. Sí, y adentro de las parcelas convencionales, acá empieza el monocultivo. Usted tenía esto y adentro tiene esto. Los fitógrafos siguen estando presentes. Hay menos, pero hay. Pero la posibilidad de que sean controlados es nula. Y esto es lo que usted tenía. Perdón. La idea de la agroecología no es eliminar esto, es mantenerlo así, con una red compleja que nos mantenga. Y aquí esto no está asegurado. Aquí se ha roto esa capacidad. ¿Por qué? Porque los controladores están en desproporción. Y fíjense este trabajo también, de ahora, ¿no? Abril 2024, me apareció en viñedos, en Argentina, en viñedos. Decía, un viñedo manejado en forma convencional, un viñedo manejado en forma agroecológica. ¿No? Fíjense la de abajo, dice, ¿qué bichos hay ahí? Y fíjense, lo amarillo, fitófagos. La mayoría son posibles plagas. Y hay un poquito, y en el agroecológico están, pero fíjense cómo tenemos omnívoros, estos son depredadores. Fíjense. No me interesa que desaparezcan estos, porque aparte si desaparecen estos, algunos que solo consumen eso van a desaparecer. Yo lo que quiero es mantenerlos en un nivel que no me genere problemas. Acá lo puedo pensar que sí y acá no. Acá lo único que puedo hacer es recomendar otro producto menos tóxico. Pero con esta estructura de bichos, no. Y tenía esta posibilidad. Y esto posiblemente sea por el monocultivo o aplicar plaguicidas. Bueno, esto es lo mismo, es el mismo trabajo. Este es agroecológico, convencional, y lo azul son los fitófagos. Primavera, verano, se me dispararon los fitófagos y acá están ahí, mantenidos. Bueno, entonces aquí en sistemas como los que puede haber por acá, la idea era, bueno, ¿qué pasó con esa idea de la agriculturización y la pérdida de estos ambientes? ¿No? Entonces con una tesista dijimos, lo que va a ocurrir acá es que la agriculturización que se lleva estos ambientes asociados a la ganadería va a generar un menor potencial de regulación biótica, o sea, una menor capacidad de controlar plagas. ¿Y se puede medir? Sí, nosotros construimos un conjunto de variables para medirlo. Entonces, hicimos eso, está publicado en un libro y en artículos científicos, y fíjense, esto representa el potencial de regulación biótica. Mientras más alto ese número, quiere decir que la posibilidad de control es mejor. Entonces, fíjense, los que están en rojo son los campos mixtos, que tenían ganadería y agricultura. Y los que están en azul son los que eran ya puramente agrícolas. Es decir, hubo acá una pérdida de esos ambientes y con ellos una pérdida de esa capacidad. Es decir, están mucho más susceptibles a ser atacados por plagas que aquellos que conservan esos ambientes. Esto se puede representar así también, en este diagrama se llama tela de araña, donde mientras más hacia el borde, mejor. Las fincas que tienen aún ganadería tienen un mayor potencial que las que solamente tienen agricultura. Y esto es lo mismo,
Entonces, y acá ya estoy acercándome a la finalización, dos conceptos. Uno es, si la diversidad y la biodiversidad es tan importante, ¿por qué está en peligro? Y hay un problema que es el valor y el precio. La biodiversidad tiene valores, pero no necesariamente son fácilmente referenciados con un precio. Porque, según este autor dice, hay un valor intrínseco para la humanidad que tiene la biodiversidad. O sea, la existencia de muchas especies, las disfruta. Si nosotros decimos, el jaguareté está en peligro de extinción, me pongo triste, pero no es porque quiero comer un bife de jaguareté. O sea, es porque, o las ballenas, es porque hay algo que yo quiero que se mantenga, me gusta verlo, escuchar pájaros. Ese es un valor. El segundo es el más directo, el valor utilitario. Yo una parte, un trigo, lo cosecho, me lo como, lo vendo. Tercero es el valor de opción. Esta es un poco la idea, no destruyan el Amazonas. ¿Por qué? Porque ahí es posible que con toda la biodiversidad que hay exista una planta, un animal, un producto que sirva para, no sé, una enfermedad incurable. Opción. Y finalmente el otro valor es el que estuvimos viendo, es el valor funcional. Es la biodiversidad tiene importancia porque genera algo que tiene un valor en sí mismo porque es un proceso ecológico. Pero claro, son valores abstractos, ¿no? Es como, ¿qué produce este árbol? Sombra. ¿Es valiosa? Sí, claro que sí. En verano anda a poner el auto en la sombra o no, descansar, incluso para los animales. Bueno, ¿y cuánto vale? Y cuando decimos cuánto vale, decimos cuánto dinero vale. Bueno, se puede sacar esa cuenta. ¿Por qué? Porque usted puede calcular cómo sería el reemplazo. Si yo pierdo la sombra, puedo comprar, en Argentina se vende, sombra móvil. Entran a esta página y preguntan cuánto vale el metro cuadrado de sombra. Y ahí van a entender, y esta sombra es solo sombra. El árbol, además de sombra, produce hojarasca, frutos, flores, polen, hábitat de enemigos naturales. Entonces, estas son maneras de empezar a valorar, tratando de ponerle precio, eso intangible, para que no se pierda. Lo mismo sería esto, ¿no? Estamos en un campo, en una finca, y encontramos esta vegetación. Si ustedes me escucharon, ya dudan, ¿no? Dice, bueno, pero esta no es la familia que dijo Santiago. Sí, están por ahí. Bueno, sí, pero viste, esto es hipotético. Si yo saco esto, meto media hilera más de trigo. Bueno, pero espera, ¿cuánto vale esto? ¿Se puede calcular? Sí se puede. Se puede calcular, transforma en precio. Yo digo, a ver, ¿para qué serviría esta biodiversidad? Bueno, yo podría aquí, como hay flores amarillas y pueden ser algunas de las familias, tener, por ejemplo, sírfidos. Dijimos, los adultos que parecen abejas necesitan acá. Entonces, yo podría hacer el costo de reposición. ¿Qué pasaría si yo elimino esto? ¿Cuánto dinero tengo que poner para suplir la función que cumplía? Entonces yo digo, bueno, una de las funciones que cumplía era ser la fuente de néctar y polen para los sírfidos. Entonces, ¿cuánto me costaría a mí suplirlo si yo no tuviera? Bueno, usted puede calcularlo comprando sírfidos. Acá en Europa se venden, ¿no? Y el envase, ahí dice, con el nombre de fantasía, Syrphicontrol, usted puede comprar 1000 larvas de sírfido. ¿Cuánto pone una hembra? 1000. O sea, una hembra. Una hembra pone 1000 huevos. O sea, usted compra esto. Ese método uruguayo es ese. Esta es buena ponedora. Es de verdad. Bueno, puede poner entre 400 a 1000 huevos y una larva puede consumir entre 200 a 1000 pulgones. Entonces, más o menos lo que recomienda es 1000 larvas por hectárea. Esa es la dosis, o sea, un frasco alcanzaría. Quiere decir que son $100 por hectárea. En Argentina son 100.000 pesos me costaría sacar esta vegetación. Cuando nos lo pasan a precio, ni la toques. 100.000 pesos vale eso. Pero siempre tuvo valor. Lo que pasa es que ahora hemos hecho un ejercicio de ponerle precio. Y para todos nosotros es la manera de entender el valor. Pero esto es muy complejo de hacer. Hay también con murciélagos. Yo le doy algunos cursos de cálculos con murciélagos.
cuánto vale la acción del murciélago, todo eso en dinero. Y es re interesante. Y ahí uno empieza a ver que esto tiene valor. Bueno, conservar la biodiversidad, hay como dos grandes filosofías, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, entendí, nos convencieron, pero lo que hay que hacer es esto, ¿no? Se llama land sparing o land sharing, ¿no? Compartir o no compartir. Dice, listo, entendimos. Tenemos que tener un mundo agropecuario, a donde le demos con todo para que produzca al máximo, y no avanzar al mundo natural que va a tener la biodiversidad. Es así, dos mundos, el productivo y el otro. Este sería el productivo y este sería el mundo biodiverso. Otros dicen, sí, pero no alcanza a ser, imagínense yo, Uruguay. La mitad del Uruguay, o 2/3, todos de un lado, conservan, y todo el resto del Uruguay, para el lado de Brasil, por ejemplo, es agricultura, o al revés. No alcanza, porque si yo tengo enemigos naturales ahí, lo que está cerca de esa zona, pero de ahí para que hagan 500 kilómetros, no llegan. Entonces tiene que ser así. En cada finca, dicen otros, tiene que haber una zona de cultivo y una zona de biodiversidad. Dice, estamos con la misma idea, ¿no? De separar, pero no separemos a nivel más macro, sino a nivel finca. Yo tengo 100 hectáreas, hago 20 o 30 de biodiversidad y el resto cultivo. Dice, tampoco. Dice, lo que propone, y más racional, es intercalar. Primero, que los sistemas no sean de cero biodiversidad, porque esto es como funciona. O sea, está a la distancia suficiente para que los flujos lleguen. Esta es la idea de sharing, de compartir. Esa es un poco la idea filosófica, simplemente para que vean. Y esto lo paso rápido. Y acá viene el final, ¿no? Que es, imaginen que entendemos que la biodiversidad es importante, que es la llave para diseñar sistemas más sostenibles. Y acá empieza un problema. Bueno, porque estamos viéndolo desde la producción. Yo quiero producir, voy a poner más biodiversidad. Bien, pero después me la tienen que comprar. O sea, hay que comerse esa biodiversidad. Si yo en la verdulería voy y compro lechuga, tomate y ya la berenjena la miro raro porque no la sé cocinar, ¿qué hacemos con la biodiversidad que se va a producir? O sea, no es posible en la realidad si no hay un ida y vuelta. Entonces aquí hay una contraparte fundamental. No es suficiente con cultivarla, hay una contraparte que es el consumo. Debe existir una demanda de biodiversidad. Entonces, ¿y cuál puede ser nuestro rol? Acá lo interesante es, ya no estamos hablando del mundo de la agronomía, sino de todos y todas. Todos nosotros comemos, todos consumimos, todos somos consumidores. Todos vamos a elegir en algún momento. Y elegir tiene sus consecuencias. La elección de los alimentos moldea paisajes. La elección del alimento define paisajes. Imagínense un juego como que ustedes construyen paisajes según lo que seleccionan. Están encerrados de yo. Y después, a ver qué hice, y salen y miran lo que hicieron y ven un paisaje. Ese paisaje es producto de nuestra elección, ¿no? Entonces, primero hay que entender que en las comidas, las recetas y las variaciones son, por un lado, el producto de la biodiversidad existente. Yo no puedo hacer un guiso con un poroto que no existe, que nadie cultiva. Pero a su vez, mi preferencia y mi receta le da entidad a lo que se cultiva en el campo. Por ejemplo, esto es en Ecuador, una feria que había en un congreso, fíjense la cantidad de papas que había en Quito, la zona andina, y ellos conservan todo eso porque hacen comidas con todas ellas. En México, la tortilla es el alimento básico de maíz. Quienes hayan ido saben que hay tortillas azules, negras, verdes, amarillas. Hay una tortilla verde porque existe el maíz verde. Y el maíz verde existe porque alguien compra tortilla verde. Si no, no existiría durante mucho tiempo. Quiere decir que esto es fundamental. Entonces, estamos en esto, que la elección nuestra moldea paisajes. Si yo compro este tipo de producto individual, estéticamente perfecto, sin una manchita, en estos lugares, este es el paisaje que estoy moldeando. O sea, si no me gusta este paisaje, bueno, es súper productivo, especializado, y como no tiene biodiversidad, con insumos químicos para
reemplazar esas funciones que perdimos. Si yo compro aquí, de cercanía, la agricultura familiar, diverso, pero acá vienen dos partes. Una es comprar en estos lugares, pero comprar diverso. O sea, hay que incorporar nuevos productos. Entonces, a ver, yo compro tomate, pero el de la agricultura familiar, no, y esto ni sé qué es, esto no lo comen, los chicos no lo comen, una vez se lo di, uno lo escupió, el otro. Sí, es cierto. Pero entonces, ¿quién se va a comer la biodiversidad? O sea, ¿qué productor va a producir mucho tiempo si nadie se la va a comprar? Entonces, acá viene una parte que es, ¿no? Aprender esto, consumir. Yo creo que hay un rol importante en las escuelas, ¿no? Si la escuela tiene, porque a veces hacen la huerta agroecológica, pero la huerta es de lechuga y tomate. La huerta agroecológica debe ser muy diversa, aprender las maestras, los maestros, a que eso, cómo se consume, y darle de comer a los niños, a las niñas eso, y el niño vuelve a la casa. Mamá, me dieron, no sé, tal producto. ¿Qué te dieron? Llama. ¿Qué le dieron a mi hijo? No, porque está contento, quieren que le haga. ¿Qué es eso que comió? Esa es la manera de incorporar, ¿no? Esa es la manera de incorporar. Bueno, y si yo compro aquí, estos son los paisajes que puedo estar moldeando y con agricultores y agricultoras, que es parte de la agricultura familiar. Entonces, terminando. Entendemos que la biodiversidad es esencial para los seres humanos, pero para la agricultura también, y que paradójicamente la agricultura moderna genera un impacto negativo en la biodiversidad. Necesitamos detectar los componentes claves, como estuvimos viendo, que es familias, ¿no? De las funciones ecológicas, para que responden a las funciones, y entender qué impacto tienen distintos sistemas de manejo sobre esos componentes. ¿Qué pasa si hago agricultura convencional? ¿Qué pasa si dejo hacer ganadería? ¿Cómo impactan sobre esos componentes? Y entender lo que es el valor de la biodiversidad, que supera ampliamente el precio de algunos de sus componentes. Y que ante la duda, sobre todo esto que no se puede reconstruir si se pierde, hay que aplicar el principio precautorio, ¿no? Que es un principio que está en Río 92, que dice que la ausencia de evidencia científica contundente no debe ser un impedimento para tomar medidas cuando hay en disputa temas complejos o ambientales. O sea que ante la duda hay que ser precavidos. Y con este tema, mucho más porque perdido no se puede reconstruir. Bueno, nada más, muchas gracias. Acá hay un libro donde hay parte de eso. Gracias.